este video resolver un primer problema sobre el tema de movimiento circular uniforme. Ya previamente en mi canal discutí la descripción matemática de lo que es el movimiento circular uniforme. Y quiero ahora resolver un problema para que te sirva de ejemplo. Un problema que señalo es seleccionado del libro de Resnick del volumen 1. Y leo el problema, el texto como viene en el libro y luego lo analizamos aquí. Lo que dice el problema es lo siguiente. Un satélite de la Tierra se mueve en una órbita circular situada a 640 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El tiempo para una revolución es de 98.0 minutos. Pregunta A. ¿Cuál es la velocidad del satélite? Y pregunta B. ¿Cuál es la aceleración en caída libre en la órbita? Bien, esos son los datos que trae el problema. Aquí dentro de los datos yo he añadido el radio de la Tierra, porque es un dato que vamos a necesitar. La Tierra, considerada una esfera, tiene un radio de 6.370 kilómetros. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos un satélite que está en una órbita a 640 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Vamos a considerar que la trayectoria circular que describe está medida respecto al centro de la Tierra. Por eso tenemos que añadir el radio de la Tierra. Bien, entonces la primera parte nos pide calcular la velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad la podemos calcular como omega por R, o sea, la velocidad angular por el radio. ¿Cuál R? El radio de la trayectoria circular descrita por el satélite que está a esa altura respecto al centro de la Tierra. O sea que el R que vamos a utilizar aquí es lo que yo he llamado H, la altura sobre la superficie de la Tierra más el radio de la Tierra. Tenemos que hacerlo así. Y por otro lado sabemos que omega es igual a 2pi sobre el período. Entonces, si nosotros colocamos esos datos ahí, nos queda que la velocidad viene dada como omega, que es 2pi sobre el período por el radio, y el radio es h más r sub t, el radio de la Tierra. Y ese es el cálculo que tenemos que hacer para encontrar la velocidad del satélite. Entonces, lo que tenemos aquí es que la velocidad, vamos a colocar los datos, 2pi es, lo voy a poner de una vez, 6.28. Y aquí estas distancias las voy a colocar en metros. Entonces 640 kilómetros es lo mismo que 6.40 por 10 a la 5. Y a eso le vamos a sumar 6.37 por 10 a la 6. Vamos a tener eso ahí. Y el tiempo que está en minutos lo vamos a llevar a segundo. Entonces lo que tenemos es 98.0 y eso lo vamos a multiplicar por 60. Y así la velocidad nos va a dar en metros sobre segundo. Por tanto, la velocidad de ese satélite va a ser lo siguiente. Hacemos el denominador, 98 por 60, eso nos da 5.880. Y ahora hacemos el numerador, tenemos 6.37 exponente a la 6, a eso le vamos a sumar 6.40 exponente a la 5 y lo que resulta ahí lo vamos a multiplicar por 6.28 y eso nos da 4.40 por 10 a la 7. Entonces aquí tenemos 4.40 por 10 a la 7. Si dividimos eso entre 5.880, el resultado que nos está dando es 7.49 por 10 a la 3. O sea, esto nos da 7.49
por 10 a la 3 metros sobre segundo, o lo que es lo mismo, 7.49 kilómetros por segundo. Ese es el resultado al cual llegamos cuando resolvemos ese problema. Bien, ya tenemos entonces hecha la parte A, donde hemos calculado la velocidad. Bien, ahora en la parte B de ese problema se nos pide hallar la aceleración. Y la aceleración está dada como b al cuadrado entre r, de esa manera. Por tanto, la aceleración va a estar dada como 7.49 por 10 a la 3, eso elevado al cuadrado, la volví a escribir en metros, metros sobre segundo, y el radio ya dijimos que es h más rt, o sea, va a ser 6.40 por 10 a la 5 más 6.37 por 10 a la 6. Ese es el cálculo que debemos hacer. Por tanto, la aceleración va a venir dada, vamos a hacer el denominador, tenemos 6.4 exponente a la 5, a eso le vamos a sumar 6.37 exponente a la 6, el resultado es 7.01 exponente a la 6, entonces 7.01 por 10 a la 6, y en el numerador lo que tenemos es 7.49 exponente a la 3, y eso elevado al cuadrado, eso nos va a dar 5.61 por 10 a la 7. Entonces 5.61 por 10 a la 7. Por tanto, la aceleración va a ser ese 5.61 por 10 a la 7, eso dividido entre 7.01 exponente a la 6. Y nos da una aceleración de 8, exactamente 8. Lo que tenemos aquí es 8.00 y una aceleración, sí, exactamente de 8. 8.00 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el resultado que nos da. Bien, ahí tenemos resuelto entonces un primer problema de movimiento circular uniforme, donde se nos ha pedido calcular la velocidad y la aceleración centrípeta. Un problema que, reitero, viene en el libro de Resnick, que lo he resuelto porque es una aplicación directa de las fórmulas que se estudian justamente en este tema. Espero pues que te haya quedado suficientemente claro. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas en mi canal Modesto Fismat.